El 20 de abril de 1999, dos estudiantes de 17 y 18 años entraron en la escuela secundaria de Columbine en Colorado, Estados Unidos, con pistolas, escopetas y un arma semiautomática. Empezaron un tiroteo que terminó en la muerte de 12 de sus compañeros y un profesor, varios heridos más, y al terminar ambos se suicidaron con las mismas armas. El hecho recibió el nombre de la masacre de Columbine. Ante semejante acto de crueldad cometido por unos jóvenes, la pregunta que primero surge es ¿por qué? ¿Qué es lo que lleva a un adolescente a hacer una cosa así? En su momento, cada uno tenía una respuesta distinta. Angry, heavy metal, subculture, violent movies, South Park, video games, television, entertainment, Satan, cartoon, drugs. Michael Moore hizo un documental sobre esta masacre en el que entrevistó a Marilyn Manson. Y creo que él dio una idea más acertada para poder entender qué fue lo que pasó. If you were to talk directly to the kids at Columbine or the people in that community, what would you say to them if they were here right now? I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did. Gus Van Sant es un director que cuando no trabaja en grandes producciones le da a su cine una visión única y personal. Cuando en 2003 se topó con un proyecto para hacer una película sobre la masacre de Columbine, no perdió oportunidad de dar su punto de vista particular. Se alejó de las fórmulas convencionales. La primera vez que vi Elephant, lo que inmediatamente me llamó la atención es la estructura de la película. La historia no avanza con una serie de sucesos que crecen en intensidad hasta llegar al punto cúlmine del tiroteo, sino que vamos siguiendo por separado las historias de varios alumnos de la secundaria en distintos episodios, y vemos cómo sus historias se entrelazan. En estos episodios vemos el día a día de los estudiantes, mayormente en la escuela. Vemos sus problemas, las cosas que los preocupan, sus amistades, las cosas que les gusta hacer. Gus Van Sant se preocupa por mostrarnos de la forma más realista posible la vida de esos pibes. El realismo lo podemos ver en la estética y en las situaciones de la vida escolar que se muestran. Esto se logró gracias a que los actores eran adolescentes reales, no personas de 20 y pico aparentando serlo. Van Sant además se comunicó con los actores, les hizo preguntas, los escuchó para decidir qué contar. We cast the students first. And then, we were talking to them in interviews, and Mally Finn was a casting director, and she was very good at talking to the kids about their lives and things. And we kind of used their real lives in parts of the story. Entendió que la forma para poder contar esta historia del modo más realista era escuchar a aquellos que estaban siendo ignorados. La cámara acompaña a los estudiantes no solo cuando son parte de algún hecho relevante o un diálogo, sino también cuando simplemente están caminando de un lugar a otro. Como suele pasar en el buen cine, esa decisión no es arbitraria. The following camera, I think, is a way to connect where he is coming from and where he's going to. I mean, generally we cut from the football field, which is where Nathan's coming from, and we cut to the office, which is where he's going to, and we don't ever see how he got there. Right. Even though in our lives, none of us really goes anywhere without actually journeying there. Es cierto que acompañarlos en su caminata le da a la película más realismo. No solo porque evita el corte de un espacio a otro que no existe en la vida real, sino también porque nos hace recorrer con los jóvenes los espacios que ellos transitan. Al acompañarlos vemos su mundo, su realidad. Una realidad ignorada en tantas teorías sobre la masacre. Una realidad que se desenvuelve delante de nosotros para que podamos comprender mejor qué es lo que estos adolescentes viven y sienten a diario. Escuchamos sus conversaciones, que son conversaciones casuales, sobre cuestiones cotidianas. You guys want to go shopping today? Well, that sounds like fun.
I don't know, Ben wanted to do something. Are you joking me? What? This is what, the 5th day in a row that you're not hanging out with us again? You guys, it's like, how much time do you want? Put a number on it. I don't even want to talk about it. You spend so much time with him. You get like forget about us. It's 75, like you just keep us on 85% of my side. time. Yeah, right. You More do. Like 20. School, after Maybe. school, one, you know, you can't have both weekends. I need to split it a little more evenly. We're not just people to be pushed out of the I'm way. not saying It's that, not but I'm fair. saying you guys are both very Especially important me. to me. I'm supposed to be your best friend, and you just pushed me out of it. You guys are both equally as important, but my time has to be split up. Equally as What do you want, important. 95 I don't and he want to gets be 5? equally as important. Your friends are supposed to be just as important, if not more. All the time. Haven't you ever heard that? I've heard that, but We're the it's one- different. I've been there for you through everything. Through everything. I know. We've been best friends for what? 3 years now? Ever since high school started. I know. En una película manejada con menos maestría, se hubieran centrado solo en los dos alumnos que dispararon, buscando alguna anomalía que explique por qué lo hicieron. Pero Elephant nos dice que la explicación tal vez no está en una anomalía, sino todo lo contrario, en la normalidad, en lo que ocurre todos los días en Estados Unidos en general y en sus escuelas en particular. Resultaría fácil y tranquilizador pensar que el hecho viene de una anomalía, porque entonces lo que pasó es solo una desviación, un hecho impredecible que no tiene por qué volver a repetirse. Pero si es parte de la normalidad, si la vida en la sociedad que creamos permite y de alguna forma fomenta algo tan terrible como un tiroteo, entonces Columbine no fue un hecho aislado. Y como sabemos, no lo fue. Por eso en el fragmento del documental de Michael Moore que vimos antes, algunos buscan la razón en cosas que consideran desviaciones de la sociedad. Angry, heavy metal, subculture, Satan. drugs. O en cosas que para ellos son nuevas, por lo tanto no forman parte de su mundo cotidiano tradicional. South Park. Video games. Es más fácil echarles la culpa a los gustos de los adolescentes que escuchar qué es lo que tienen para decir. Por eso Van Sant en esta película se concentra tanto en la realidad de lo cotidiano. Nos está advirtiendo que en nuestra realidad hay un problema que estamos ignorando. Lo podemos ver hasta en el título de la película. Elephant viene de la frase Elephant in the Room, que se traduce como elefante en la habitación. Esta frase se refiere a una verdad que es muy evidente, pero que es ignorada. Un problema, algo peligroso tal vez, que está tan a la vista como un elefante en una habitación, pero todos decidimos pasarlo por alto. Entonces, ¿hay un mal evidente que estamos ignorando? Many of the cinema's leading producers know what kind of films the Nazis want. All scripts must now be vetted. The casting of actors must be approved. From now on, the German people will only know what their Führer wants them to know. Propaganda brought us into power. Propaganda has enabled us to remain in power. Propaganda will enable us to conquer the world. In his early Munich days, Hitler had taken an old Hindu symbol, the hooked cross, the swastika, as the Nazi symbol. Now he multiplies it 1,000,000 times. The Führer is always right. Who's that guy? That's Hitler, right? Hitler is a man who fears the intellect. El nazismo y Hitler son probablemente los símbolos más reconocibles del mal en Occidente. Símbolos en el sentido de que asociamos inmediatamente a ambos con el mal. Al mostrarnos que dos chicos ven un documental sobre el nazismo que está en la tele de fondo apenas, y que esos chicos hablan del tema con indiferencia, casi desconocimiento, Van Sant nos está mostrando con qué facilidad el mal es ignorado, que somos capaces de ignorar los males que se generan en la sociedad, escondidos a la vista de todos. En otro momento vemos detalladamente el proceso de revelado de fotos de uno de los pibes que es aficionado a la fotografía. Y la película se toma varios minutos para mostrarlo. No es solo otra forma de acercarnos un poco más al mundo de estos adolescentes, conociendo más al menos a uno de ellos.
También sirve para contrastar con otro momento de la película, que es cuando los tiradores repasan el plan. En la realidad estuvieron meses planeando el tiroteo, no fue así de sencillo. Pero Elephant lo cuenta distinto, porque si bien busca el realismo, no es un documental. Está construyendo un discurso y para construirlo usa distintos métodos que nos transmiten el mensaje de ese discurso. Simplificar tanto la planificación también nos habla de la poca importancia que se le da al mal. No le dan demasiado pensamiento, no lo dudan mucho. Most importantly, have fun, man. Yeah, man. El tiroteo es una continuación, un resultado de sus vidas cotidianas, que según nos muestra Van Sant, estaban llenas de frustraciones e inmersas en una sociedad que ignora por completo los problemas, graves o no, que tienen sus adolescentes. No hay que confundir esto con una justificación del tiroteo, sino tomarlo como una advertencia sobre tratar con los problemas ignorados antes de que sea tarde. Y como dije antes, la película no es una serie de sucesos que van escalando hacia el tiroteo, sino que la masacre está rodeada de una cotidianeidad completamente normal. La masacre está incrustada en la normalidad. Era un día más en la escuela de Columbine, hasta que pasó lo que pasó. Elephant nos da un ejemplo de cómo se pueden usar las herramientas específicas de un arte, en este caso el cine, para decir lo que uno quiere decir. Si fuera literatura o teatro, otras serían las herramientas. Pero como esto es cine, Van Sant aprovecha que el uso de la cámara nos puede hacer sumergir en el mundo de los personajes, o que el plano de un adolescente llorando en una habitación grande pero vacía nos muestra que está desatendido y solo.